¿Qué tal, queridos alumnos de Sociolingüística, alumnos del Profesorado de Lengua y Literatura del Colorado? Hoy vamos a continuar trabajando sobre los conceptos de Amusategui, pero en una clase virtual, ¿sí? Que va a terminar o va a culminar en un trabajo práctico que van a tener que realizar ustedes, el trabajo práctico número 2. Recuerden lo importante de estos trabajos prácticos para poder promocionar este seminario. Obviamente que estábamos trabajando sobre las variables de acuerdo a Amusategui. Para eso vamos a recordar conceptos que trabajamos en la clase anterior y bueno, los vamos a poner en juego en esta nueva clase, ¿sí? Bien, voy a reducir un poco ahí la pantalla. Recordarán ustedes que este cuadrito habíamos compartido en la clase anterior, y es justamente este cuadrito que van a tener que realizar con diferentes variables, con tipos de variables diferentes que les voy a ir presentando y que están, si ustedes ya recurrieron al PDF, van a encontrarlo ahí, ¿no? Las diferentes variables. Bueno, las características, hay que tenerlas fresquitas a las ideas de las características del lenguaje, cuáles son para Amusategui, y vamos a recordarlo justamente. Ahí aparece con números, el número 1, 2, 3 y 4. Entonces yo lo que voy a hacer es repasarlo en su concepto, ¿sí? La primera característica que presentaba Amusategui, ella hablaba de lo estándar, del lenguaje estándar o la normativización, es decir, la característica que hace que una lengua pueda ser oficial dentro de determinadas geografías o dentro de determinados países. Entonces, por ejemplo, cuando habla aquí de tipo de variedad y aparece la norma, bueno, vamos a ir repasando después cada uno de ellos, pero cuando aparece aquí en tipo de variedad norma, lo que está hablando es el lenguaje que rige en la actualidad dentro de determinada región. Pero primero voy a presentar todas las características, ¿sí? ¿Qué les parece? La primera tiene que ver con lo que hace oficial a una lengua, inclusive aquello que lo regula, es decir, el aparato normativo que tiene. Esa es una característica de acuerdo a los conceptos de Amusategui. Otra de las características que nombra ella es la autonomía que puede tener determinado tipo de variedad dentro de las geografías o dentro de los países, es decir, cómo se vale por sí misma. Otro de los puntos es el grado de historia, es decir, la historicidad, lo que denomina ella como la historia que tiene ese tipo de variedad. Y por último, habla de la vitalidad, es decir, la vitalidad de esa lengua. Así que nosotros tenemos ahí señalado dentro del punto 4, es decir, si esa lengua está viva o no. Y ahí aparecían dentro de tipo de variedad varios tipos de variedad, como por ejemplo norma, es decir, el lenguaje que se está usando, el oficial, clásico, aquello que justamente nosotros hablamos de la literatura clásica que es el tiempo, pero también la lengua clásica de los países, si es que hoy en día está o no viva. Por eso, por ejemplo, aparece dentro de la vitalidad el signo negativo. Pero bueno, ya vamos a ir hurgando punto por punto. Después el lenguaje artificial, el vernáculo, el dialecto, el pidgin, el criollo. Bien, y lo que marcábamos dentro de este cuadrito era en positivo o negativo, es decir, qué característica cumplía ese tipo de variedad. Para ello encontrábamos que esa normativa o ese lenguaje oficial que tiene el país cumplía las 4 características. Ahí vemos el tipo de variedad norma, dice, cumple los 4, es decir, los 4 rasgos positivos. El clásico no aparece como vital porque muchas veces, si bien tuvo en su tiempo una normativa, pongámoslo así, el español clásico, hoy en día aquí en Argentina no hablamos, no decimos usted, vale, es decir, por eso no se señala muchas veces ese clásico como vital, pero dependerá de cada región también, o de cada lengua, de cada tipo de variedad, estas características. Cuando hablábamos de vernáculo, muchas veces hacíamos alusión a los pueblos originarios. De hecho, compartimos varios videos de pueblos originarios en donde se daban estas características, pero
carecían, por eso tiene el signo negativo, carecían de una normativa, es decir, algo que la lengua oficial de ese país, con un grupo, qué sé yo, un diccionario de investigadores que traten de regular este idioma. Y es por eso que hablábamos que por ahí el COM presentaba muchas variedades a lo largo de la región del NEA. Puede ser que en San Martín Chaco ciertas palabras signifiquen algo y en el Colorado, por ejemplo, signifiquen otra cosa, ¿no? Dentro de las comunidades COM. Entonces el vernáculo muchas veces el proceso de normativización o hacerlo estándar carece, por eso tiene el signo negativo. Hablábamos del dialecto, esto para recordar en la clase anterior. En el dialecto, por ejemplo, sucedía que si bien tenía vitalidad y tenía historia, carecía de autonomía en algún punto, porque en la geografía misma hacía que ese dialecto, una vez que se moviera un poco, se modificaba. Entonces es como que carecía de esa autonomía porque iba variando mucho, ¿no? Y obviamente no existía un elemento que haga oficial a esta lengua, que la pueda regular. Después hablábamos del pidgin o del criollo también y recordábamos. Es decir, entonces, cada uno de estos puntos se da de acuerdo a la característica que posee esta lengua, ¿no? Bien, espero que esto haya quedado claro, lo del signo positivo y negativo, las características, la historia, cuando es estándar, cuando no. Espero que haya quedado bien claro. Ahora les cuento un poquitito de qué va el trabajo práctico. Bueno, aquí estoy compartiendo el trabajo práctico número 2. Como verán, trae el primer punto, un vínculo, un hipervínculo que va a decir observe el video. Va a estar pintadito porque ustedes aprieten ahí, bueno, accederán al video. Hay dispositivos o algunos lectores de PDF que no reaccionan a ese hipervínculo, y por eso yo comparto aparte el video también. Bueno, el punto 2 dice complete el cuadro con las características que se cumplen, ¿sí? o que no se cumplen. Bien, y cuando hablamos de este cuadro, ven que tienen todas las características, obviamente lo pueden hacer en sus carpetas, tienen que completarlo en sus carpetas. Tiene la normativización, autonomía, historicidad, vitalidad, tipos de variedad. Ahí donde dice tipo de variedad van a escribir los diferentes tipos de variedad que yo compartí con ustedes, que son los siguientes. El primero que compartí es el NatSat. El NatSat es un lenguaje que creó un escritor que se llamaba Anthony Burgert para su novela La Naranja Mecánica, después fue llevada al cine por Kubrick. Esta gran novela de distopía, recuerden que la distopía es una rama, un subgénero de la ciencia ficción que vendría a ser como el antónimo de utopía. La distopía es algo que puede llegar a suceder en un futuro no tan lejano. Ese sería el concepto en particular de distopía o literatura distópica. Y bueno, el NatSat es un idioma que este escritor, que es Anthony Burgert, desarrolló en la novela. Ustedes lo que tienen que hacer es aquí donde aparece tipo de variedad, ponen NatSat, y para ustedes, este lenguaje, ¿dónde iría? ¿No? ¿En qué características? ¿Qué tendría? ¿Qué no? ¿Cómo funcionaría? Los personajes se caracterizaban en esa novela justamente por manejar esta lengua. Dentro de los tipos de variedades que elegí para compartir con ustedes, hay algunos que son justamente ficticios, como este que desarrolló Anthony Burgert, pero también está este que es un histórico, que está relacionado con el mundo hindú, que es el sánscrito. Este sí existió en el mundo real, y bueno, también tendrán que ver a qué características cumplen. Bueno, se me escapó el Navi. El Navi es el idioma que desarrollaron en la película Avatar. ¿Recuerdan que estos seres azules, que ahora salió hace un año por ahí la segunda parte, tenían como un lenguaje propio? Bueno, ese lenguaje propio se llamaba Navi. Bien, otro de los tipos de variedades del lenguaje que comparto con ustedes
es la neolengua. Bueno, acá se la puse un poco complicada. ¿Por qué? Porque la neolengua también viene de una novela de ciencia ficción que se llama, de distopía, perdón, que se llama 1984. Bien, que es la mismísima novela escrita por George Orwell, en donde la figura, voy a sacar acá para que se vea, donde se desarrolla, o uno de sus protagonistas trabaja en la política del pensamiento, y es ahí donde muchas veces también, no me encuentro, acá está, ahí salgo, eso, el texto 4 del neolengua desarrolla lo que se denomina la neolengua, y se trata muchas veces de quitarles palabras a los diccionarios y de estas formas, y de también cambiarles los significados a las palabras. Por eso se lo dije que el trabajo que hace aquí uno de los personajes es justamente el del control del pensamiento. Fíjense cómo a través de las palabras se trata de manipular ciertas realidades, ¿no? Y también de esta manera cumple su rol el gran hermano, que es el que maneja todo. De ahí viene el término, es una novela del año 48, que salió publicada en el 1949 justamente, hace mucho tiempo. Y en aquel tiempo causó mucho revuelo, inclusive, bueno, la figura del gran hermano, que es el que todo lo mira, todo lo controla, hasta hoy en día es utilizada para esos programas de televisión, ¿no? Pero bueno, la idea central viene de esta novela, que a su vez viene de otra novela que se llama Nosotros, de Eugenio Zambiantin. Pero bueno, el control del pensamiento se da a través de la neolengua, y en esta neolengua lo que hacen muchas veces es hasta inclusive cambiar el significado de algunos significantes. Bien, por eso este caso es quizás un poquito, les va a hacer pensar un poco, pero esa es la idea, ¿no? El 5 es un idioma también, existió en la vida real, esta no como la de George Orwell, que viene de una novela, que es el caso de un sacerdote que intentó lograr un idioma universal. Bueno, esta está un poco más fácil. Ahora comparto otro más, a ver. El italiano es el último. El italiano es el último y es el más, me parece, más sencillo de todos, porque bueno, no quiero decirles por qué, porque es el más fácil de los 6 que están aquí, el italiano. Bueno, seguimos hablando de este tema, pero tienen que presentarlo el viernes que viene, a primera hora. Es decir, llego a clase y ustedes me entregan los trabajos y bueno, vamos a hablar también. Y ahí lo voy a avisar. Así que nos encontramos el viernes que viene, que es la fecha de entrega. Para el viernes que viene lo tienen que presentar simplemente en una hoja vertical con este cuadrito de las características, ¿sí? Simplemente es así. Ustedes hacen ese cuadro en la hoja de manera horizontal, lo hacen y bueno, me lo entregan y yo le voy a poner el visto, vamos a corregir y bueno, pero tienen que entregarlo el viernes que viene, ¿sí? O sea, pasado mañana, ¿sí? Bueno, les mando un gran saludo, cuídense y bueno, hoy quizás el tiempo, la lluvia nos opacó una clase presencial, pero no se pudieron del todo, no han podido librarse de mí. Un saludo y nos encontramos el viernes. Chao.